Vaya si hemos conversado en la previa de la entrevista con la doctora María José Mola, a quien le damos la bienvenida aquí en Informativo Sarandí. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor. Para nosotros también, pediatra y médica colaboradora también del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina. Hospital de Clínicas. Bueno, queríamos conversar a propósito de la Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo. El leitmotiv es: no hay nivel seguro. Sí. Actúa ahora para erradicar la exposición al plomo. Uno pensaba que este tema se había superado. Sí. Allá por el año 2000 recordábamos fuera de micrófonos cuando nos enteramos que esas baterías que estaban colocadas allí dañaban la salud. Y fue un escándalo. Fue un escándalo. La Teja tenía una particularidad de una zona de gente de industria, obreros que se unieron, tuvieron mucha fuerza, porque había fundidoras, había metalúrgicas, y había fábricas de baterías que con la crisis del 2000 fueron quedando vacías, y lo que quedó fueron los pasivos industriales, o sea, terrenos que la fábrica se iba y la gente venía del interior por la crisis a buscar trabajo a Montevideo y se asentaba en esos terrenos irregulares. Esos terrenos estaban contaminados con plomo, ya sea por las baterías que tienen placas de plomo, ya sea por los metales que siempre tienen la aleación con plomo, y la fundición que lo quema, que lo maneja. Entonces era un peligro, y eso quedó. Esos niños se siguieron en el Pereira Rosell, pero el mundo cambió, bajaron los niveles. Entonces hoy estamos parados en que no hay nivel seguro. O sea, antes manejábamos valores de 10, fuimos bajando a 5. El Uruguay fue uno de los países pioneros que en el 2009 puso 5 microgramos por decilitro, y la OMS lo tuvo mucho tiempo en 10 porque era un tema político de salud pública, porque quedaban muchos países con esos valores. El CDC en el 2012 lo bajó a lo que lo teníamos nosotros 3 años después, lo bajó. Y ahora Estados Unidos se está parando en 3,5. ¿Qué deberíamos nosotros, por ser centro colaborador de la OMS, donde yo trabajo en la unidad pediátrica ambiental desde hace más de 15 años, movernos hacia bajar los niveles, porque no hay un nivel, o sea, no tenemos que tener plomo en sangre? Unidad pediátrica ambiental. Sí. Ya ahí, María José, es un punto clave de la charla que tenemos hoy, de cómo nos siguen afectando determinadas cosas, en este caso el plomo, y sigue presente y sigue afectando a la población y a nuestros niños. Sí. ¿Cómo estamos ahora? Y bueno, la tercera semana de octubre a nivel mundial se promociona. ¿Por qué? Por la importancia, porque el plomo es un flagelo. El plomo destruye básicamente el sistema nervioso central, va tocando todos los órganos, pero al que lesiona más, porque es un tóxico que lesiona las neuronas. Entonces, detiene el neurodesarrollo, fundamentalmente cuando es el empuje, que es en el menor de 3 años, menor de 5 años. Entonces hay que tratar de prevenir eso, por eso son las alarmas mundiales. También afecta a otros órganos, todos los demás sistemas, el crecimiento, da anemia, da síntomas en agudo, pero lo más importante es lo subagudo, que es lo que se te pasa, se nos pasa al pediatra, se le pasa al médico de familia, porque no lo va a buscar. Pero estos niños que tienen el déficit atencional, el trastorno de aprendizaje, el dificultad del lenguaje, dificultad en la escritura, bueno, en audición, en matemáticas, ahí muchas veces está el plomo y hay que ir a buscarlo. ¿Y dónde está el plomo? ¿Y el plomo dónde está? El plomo está actualmente. Los terrenos han dejado de ser tanta preocupación porque no tenemos tanta industria, pero sí está en la quema en cielo abierto, lo que nosotros llamamos la actividad antropogénica, que la hacemos nosotros, el hombre. Para obtener dinero por un mercado negro, se quema cable, se obtiene el cobre y se vende. El Uruguay es uno de los primeros países de América Latina exportador de cobre y no tenemos yacimientos. O sea, la quema de todos los cerebros de las computadoras, de los teléfonos, de aparatos electrónicos tienen bobinados de cobre, y eso se vende, y hay un mercado interno y hay familias que viven de eso. Y de la compra y venta, si ustedes recorren un poco siguiendo por La Teja, siguiendo por el Cerro o por otros barrios que hay chatarrerías, lo que se dice los cambalaches, dice compra y venta.
de cobre, zinc. Y ves la columna de humo después. Y ves, yo le decía el humo blanco, porque yo trabajé muchos años en el primer nivel, sigo trabajando en Malvin Norte, y está la quema de humo permanente, que eso cae en el suelo, y los niños, que son los más vulnerables. Cae en el suelo, ese es el detalle. Eso, claro, cae en el suelo, o sea, termina contaminando, porque esa quema, ¿dónde cae? Sí. Cae en el suelo y contamina el suelo, contamina las manos de los niños, contamina los ríos. ¿Tenés muchos casos de niños afectados por plomeo? Y nosotros tenemos, lo que pasa es que nosotros vamos recibiendo de todo el país. Lo que necesitamos es que el pediatra o el médico de familia se interiorice de sospecharlo. Por eso usamos desde el 2010 en esta unidad, que somos centro colaborador de la OMS. Son pocos los centros colaboradores de la OMS. Las unidades pediátricas ambientales surgieron por el 2000 y el Uruguay la abrió en el 2010. Son pocas en el mundo. América Latina tenemos la uruguaya, que es con mucha fuerza, y colaboradores de la OMS. Lo que nosotros hacemos es ir tomando lo que nos derivan. Pero si el pediatra empieza a pensar por una historia que es clínica ambiental, que es una hoja que hace la OMS, la hoja verde de la OMS, donde vos detallás preguntas que te pueden indicar las fuentes de plomo. Y ahí ese niño tiene que ser derivado, y su madre si está en etapa gestante. Porque los dos más vulnerables son los niños y las embarazadas. ¿Y los niños por qué? Porque tienen una vulnerabilidad alteradísima, aumentadísima, porque toman más agua y más vegetales que pueden estar contaminados, frutas y verduras, porque respiran el doble. Un niño pequeño respira 40 respiraciones, nosotros 20 por minuto, porque tienen el hábito mano-boca, porque tienen el hábito de pica, comen sustancias que no son alimentos. ¿Y no lo eliminás el plomo del cuerpo? El plomo queda en el cuerpo, o sea, si no hacemos un mecanismo que tendríamos que tener valores muy altos, pasando los 35, los 45 que nos guiamos por la Academia Americana de Plomo, no tendríamos que exponerlo a un tratamiento de quelante, que es con el ácido metilsuccínico, extraerlo de plomo, pero lo arriesgamos a otros efectos secundarios. Hemos tenido en la unidad en estos años algunos casos donde hemos tenido que internar, pero la idea es alejarlo de la fuente. Empieza a bajar en sangre y bueno, y hay que ir trabajando para poder acompañar a estas familias que además, ¿cómo las sacás de donde viven? Eso. Tiene toda una repercusión social muy importante, Ministerio de Vivienda, o sea, no es tan sencillo. Nosotros somos la parte médica solamente. Sí, y ahí en eso que decías, más allá de este subregistro que puede haber por lo difícil que es detectar o porque no se está tan atento a eso, ¿ustedes cuántos registran? Y bueno, nosotros, yo sabía que me iban a hacer esta pregunta, nosotros no tenemos valores nacionales. Tendríamos que lograr poder hacer estudios nacionales. Pero ya ahí tenemos una respuesta. Hemos venido estudios, claro, la necesidad es eso, o sea, hemos venido teniendo estudios parciales a partir de casos que nos solicitan. Y sí, si el plomo está parado en menos de 5 y nosotros estamos parados en menos de 5, quizás nos podemos mover en ese rango, pero hay que saber que el plomo más de 10 disminuye de 4 a 6 coeficientes intelectuales, niveles de coeficiente intelectual, puntos. Y en menos de 5, cada nivel de plomo que sube, baja 0,5 el coeficiente intelectual. Entonces, estamos caminando hacia poblaciones de servicio con retardos o déficit intelectuales, como los países subdesarrollados. Movemos una curva que se llama de Waze, para los entendidos del intelecto, hacia los retardos. Y disminuimos las personas distinguidas por su capacidad intelectual. Entonces eso nos lleva a un país de servicio, es lo que siempre hablamos, que siempre yo escucho a Gabriel y bueno, nuestra ministra, que gracias a Dios es pediatra y en esto está totalmente sensibilizada. La semana pasada hubo una conferencia en el Congreso de Pediatría y otra en el Congreso de Neuropediatría que dio Gabriel González, que es nuestro profesor de grado 5 de Neuropediatría, y habló del niño con neurodesarrollo y la pobreza. Estos niños que están con pobreza, que tienen no alcanzan a una contención en el medio ambiente,
están atravesados por mayor posibilidad de plomo. O sea que a todo el fenómeno social que ya de por sí es nacer en estos lugares con tanta carencia, se suma y viene de la mano de toda esta problemática ambiental que seguimos teniendo, porque vos nos hablabas, ahora estamos hablando del plomo, pero tenemos pesticidas, tenemos mercurio, tenemos contaminantes del aire, quemamos madera con pintura. Quemamos madera con pintura. Las pinturas, nosotros tenemos casas muy antiguas que cuando se descascaran la gente se pone a pintarla. Y ahí nos saca a los chiquilines y no se pone equipos de protección y ahí se nos saca. ¿Cómo podrías explicar eso? Claro, porque ¿qué pasa? Las pinturas en el 2006 se liberaron o sea, hicimos una legislación, prohibimos el plomo. Sí. Como en el 2004 la nafta con un tetraetilo que era un antidetonante. Pero ¿qué pasó? Las pinturas hay capas de pinturas abajo de las pinturas nuevas que cuando se empiezan a caer levantan plomo, levantan pinturas con plomo. Esa pintura que tiene plomo, al niño que es el que está jugando en el suelo o al que está rasqueteando, se lo absorbe y una vez que entró. El problema es que el niño tiene todo su organismo en desarrollo. Claro. Y ahí es donde hace la noxa. Al adulto le va a afectar, a un joyero le puede afectar, al trabajador de la industria metalúrgica también, por eso se controlan en el hospital de clínicas, en la policlínica de salud laboral, y hay que hacerle seguimiento. Pero no es lo mismo la lesión que le produce al menor. Claro. Doctora Moll, ¿hay zonas identificadas en Uruguay? Porque yo recuerdo cuando fue esto de la teja. De la teja, sabíamos que en la teja había un problema y se trabajó en una zona. Sí. Ahora, hoy por hoy, ¿hay zonas identificadas? Y tenemos, por ejemplo, los asentamientos muchas veces se acompañan de esto porque vuelvo a repetir, esta actividad antropogénica para obtener recursos con la quema, con el manejo de. Yo te lo preguntaba porque capaz que te pasa a decir, mira, este niño viene de tal barrio, viene de tal zona, viene de tal departamento. Cuando están cercanas a metalúrgicas, cuando están cercanas cuando están en asentamientos, sí, pero ya no tenemos una referencia, porque tenemos un niño, por ejemplo, de Fraiventos, que nosotros este año fue esto, pero el año pasado fueron Mentes Brillantes, Comienzo sin plomo, que este es el niño de una consulta nuestra en la unidad pediátrica ambiental, soy yo con él, lo sacó la OMS para el 24 para todo el mundo. Ese niño tiene un hábito de pica, o sea, come sustancias que no son alimentos, que lo fue durante toda su vida repitiendo. Ahora, por ejemplo, se pone balines para las ondas que tienen plomo y los guarda abajo de la lengua. Le gustaba pescar, le gusta el gusto al plomo porque el plomo tiene un gusto dulce. Y está en la mitad de Fraiventos, o sea, siempre que hay una compra-venta de metales en una parte del país, una quema a cielo abierto, ahí está la contaminación. Pero contanos la historia de este niño. Ese niño, nosotros somos... Es un afiche que salió en la OMS. A ver si lo voy a mostrar. Y es la doctora con el niño. En el 2024. Sí, claro. O sea, en plena pandemia nos vinieron a sacar fotos porque nosotros somos centro colaborador de la OMS, entonces vinieron a el vertedero de Malvin, de la parte de Felipe Cardoso, se sacaron fotos con la previa autorización de los padres, mía, de todos los pacientes y entonces sacaron fotos de donde están los vertederos, se conversó con la familia y la OMS fuimos parte de la guía internacional de manejo de plomo, la última que tenemos, con el manejo, con el Uruguay, porque el Uruguay está muy ayornado. Yo te digo, tenemos 5 y vamos a ir evolucionando, tendríamos que bajar a 3,5. Y esta foto se difundió por todo el mundo, se puso se eligió entre 70 fotos de la OMS de muchos años y se puso en el lago Le Mans en Suiza. Y todavía la gracia era que era una médica yanqui y los de la OMS dijeron no es una médica yanqui, es una médica uruguaya de América Latina. ¿Y cuál es la historia de La historia de este niño es un niño que repite un hábito de pica, ¿Es de Fraiventos? Es el de Fraiventos, ponerse en la boca, empezó poniéndose pedazo de plomo porque le gustaba, porque los abuelos hacían plomada. Después la pareja de la mamá trabaja también con metales, arregla bicicletas y él siempre se las
se ingenia, ahora ya es un adolescente de 15 años y usa perdigones y pesca, y siempre el plomo se ha venido manteniendo. Es una adicción. Es una adicción. O sea, tienen un corte muchas veces de tratamiento psiquiátrico, ¿no? Claro. Para poder bajar esta adicción por el hábito de pica, que hasta a los 4 años empieza a desaparecer. Todos tuvimos los nenes que se nos comen arena en la playa. Sí. Bueno, pero eso después no comen, a los 6 no se comen la arena. Pero esa arena puede estar contaminada en, por ejemplo, lugares donde hay construcción, ¿no? Ese hábito se pierde, este niño no lo perdió. ¿Y qué recomendaciones pondría sobre la mesa, doctora Muhl? Y bueno, las recomendaciones, nosotros trabajamos en la unidad con alejar el plomo. Trabajamos en la unidad con alejar a los niños de los focos de contaminación, pero tenemos un reglamento desde el año 2009 con una ordenanza 123 del Ministerio que son guías de manejo. Entonces hacemos la captación, el seguimiento, el tratamiento. Después también es muy importante empezar a considerar lo que dice la OMS en esta infografía. Actuar ya. Quizás tenemos que empezar a bajar el nivel de plomo porque somos un país ejemplo en América Latina y estábamos antes que Argentina. O sea, tendríamos que poder bajar porque el Ministerio de Salud Pública hace un test rápido, más económico, que se llama LEDCare, donde en pocos minutos conoces el valor de plomo, y si lo difundimos vamos a sorprendernos encontrando mucha población, sobre todo en menor de 5 años, que es donde podemos actuar. Sí, acá nos hablan lo que decías de las plomadas, ¿no? Todo el mundo usando plomada y dejando las plomadas en el mar, ¿eso no importa, no influye? ¿Las plomadas de pescar contaminan las playas? Lo que más contamina es cuando se realiza la plomada. Claro. Cuando se realiza. Cuando se realiza, que está el vapor, o sea, combustión, calor. La combustión, ¿no? Donde Sí. se evapora y ahí el niño lo inhala. El niño más que nada es por la vía digestiva, pero el adulto también. Lo que pasa es que el adulto ya tiene, siempre les explicamos, su organismo está desarrollado. Lo que le va a producir es hipertensión arterial. Las cifras globales, rapidito, 1/3 parte de los trastornos, de los retardos mentales en el mundo de los niños son por plomo. 1/3 parte. 1/3 parte. 1 millón de personas en el mundo fallecen por problemas con plomo, defunciones por plomo. ¿Por qué? Porque tiene toda la afectación cardiovascular y la afectación de todas las muertes intrauterinas. Y después tenemos el otro problema del PBI. Mueve un 7%, representa un 7% del PBI mundial. 3/4 partes se la lleva a las enfermedades cardiovasculares y 1/4 parte se la lleva al neurodesarrollo y todo lo que hay que atender de niños que quedan con deterioro intelectual. Y eso es mano de obra perdida, intelecto perdido, y seguimos en el círculo de la pobreza, porque no vamos a poder ser un país, vamos a ser un país de servicio. O sea, doctora María José Mohl, muchas gracias. No, encantada. Un placer, y para nosotros es una gran ayuda poder haber venido en esta tercera semana, que ya les digo, todo el mundo la celebra, la tercera semana de octubre. Esta es la número 13, se empezó en el 2013 y es de gran importancia porque el plomo está considerado un flagelo. Le mandamos un beso grande a Alba Negrín desde Toxicología. La profesora que muy siempre amablemente se dio, porque claro, somos un equipo interdisciplinario. Importante, en la unidad pediátrica ambiental, único centro de referencia y recibe tanto lo público como lo privado. Lo privado no se le puede hacer exámenes porque tienen su prestador, pero sí la consejería. Muchas gracias. La entrevista, gracias a ustedes y un placer estar con ustedes.